Muy buenos días. Nuevamente nos encontramos en nuestro espacio de nuestro canal CEL, ¿no?, en YouTube, para tratar el tema de política fiscal, políticas sectoriales para la reactivación económica. Hoy día nos acompaña el economista Renzo Antonio Jiménez Sotelo. No solamente es licenciado en Economía, magíster en Finanzas, máster en Gestión de Riesgo. Además, también se dedica a la docencia. Es funcionario del MEF con investigaciones en el BCR, experto en política fiscal, endeudamiento externo, y ha hecho una serie de análisis sobre la economía peruana y su participación. Es más, ha sido solicitado por gran parte de colegiados y sabemos de su expertise y, lo más importante, su talento para la investigación. También nos acompaña hoy día en calidad de panelistas los economistas Jorge Pastor Paredes, con estudios de doctorado, maestro en economía, mención en banca y finanzas, miembro del comité de peritos. Nuestro colega, también economista, Milton Ceballos Castañeda, economista y abogado a la vez, con estudios de posgrado en ESAN. Nos acompaña el economista Gilberto Muñoz Rodríguez, perito evaluador, también miembro del comité de peritos del Colegio Economista de Lima, y en calidad de moderadores, el economista Raúl Salas González, a su vez, coordinador de la Comisión Evaluadora de Peritos y Evaluadores del CEL, ¿no?, con estudios en el extranjero, en la Universidad de Chile, a la vez también es auditor contable, con estudios de planificación de desarrollo y también con experiencia en arbitraje a través del Colegio de Abogados de Lima. Y quien habla en calidad de decano del Colegio Economista de Lima. Ha sido prioritario tratar este tema, no solo por la coyuntura política, y esperemos que con la presentación del gabinete, una vez expuesto la política general del gobierno, tengamos más elementos para ver cuál va a ser el derrotero y la ruta que va a seguir el país en los próximos 5 años. Y este tema de la política fiscal es sumamente importante por cuanto a partir del 2001 el país mantuvo una meta máxima de 1.0 con relación al PBI, de mantener, ¿no?, ese límite de déficit fiscal. En segundo lugar, hemos tenido también años con tasas altas de crecimiento económico, pero sin embargo, tenemos que reconocer no solo esa fortaleza en cuanto a la política fiscal, pero tenemos una serie de debilidades. Uno, que mantenemos una presión baja tributaria. En segundo lugar, hemos acumulado una brecha fuerte, y más aún, la pandemia del COVID-19 nos ha desnudado como país en mostrar un sistema educativo sumamente débil, más aún el sistema de salud, por los indicadores tan catastróficos que hemos tenido como país, no solo en el número de contagios, sino en el número de muertes, y una serie de brechas, tanto de otros servicios básicos como de infraestructura, ¿no?, que influye también en la competitividad del país. Y esperamos, a través de la exposición de nuestro invitado especial, un poco cómo debe asumir los retos la política fiscal que establezca el nuevo gobierno, vinculado a las políticas sectoriales, a fin de mejorar esas condiciones de vida del peruano de a pie y ir resolviendo esas brechas pendientes, ¿no?, que tenemos en nuestro sistema educativo, salud, infraestructura, que no nos permite dar ese salto y de pertenecer a los países con más grado de desarrollo.
Buenos días, Renzo. Te agradezco nuevamente tu predisposición de estar presente en estos eventos del Colegio de Economistas de Lima y más aún en este espacio de encuentro económico para que nos puedas ilustrar la importancia del manejo de la política fiscal, pero con un horizonte no solamente de mediano o largo plazo, y lo más importante, para objetivos de desarrollo país. Buenos días, Renzo. ¿Qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, estimado decano. Y espero que las reflexiones que voy a compartir sean de utilidad para nuestra audiencia y sobre todo para ver qué podemos hacer por nuestro país, ¿no? Una situación particularmente complicada, un escenario que ninguno de los que estamos vivos habíamos visto antes. Y para eso me gustaría ayudarme con una presentación que no sé si ya se está viendo. Sí, lo vemos en pantalla, Renzo. Lo vemos. Listo. Reactivación económica. Todo el mundo habla de reactivación económica. El punto es por dónde empezamos, ¿no? Entonces, creo que deberíamos ser un pueblo que aprende de su historia y deberíamos construir sobre la base del conocimiento ya logrado, ¿no? En ese sentido, me gustaría recordar algunas lecciones que nos dejó nuestro ya desaparecido maestro Bruno Seminario, ¿no? Él fue entrevistado el 30 de agosto del año pasado y él nos hablaba de que el modelo exportador de metales se había agotado, que nos había encontrado con una infraestructura sanitaria similar a la de muchos países de África, eh, que había que recuperar la minería, pero eso no significaba ampliarla, que este desastre evidenciaba las fallas que tenía el modelo actualmente vigente, que los déficits fiscales en los cuales tendríamos que incurrir no se comparaban, sino a los que habíamos tenido en las épocas de hiperinflación, cuando ocurrió el desastre económico, eh, que había que ver la manera de lidiar con los conflictos sociales de minería, pensar en un cambio inmediato de modelo no era lo más adecuado en este momento. Las dificultades que enfrentábamos hacían inviable cualquier modelo. Lo primero que había que atacar era la pandemia. Si no controlábamos la pandemia, los contagios, las infecciones y las muertes, era imposible recuperar el empleo, era imposible cualquier futuro inmediato. Y basta darle una mirada a las estadísticas internacionales para ver que el gasto público por persona en el Perú, que podemos ver ahí, era uno de los más bajos de toda América en el año 2000, de toda América en el año 2000, y en el año 2020 ha continuado siendo uno de los más bajos. Los países más desarrollados tienen más gasto público, pero no solamente los países más desarrollados, sino también países de la región, incluyendo Chile, Argentina, Uruguay. Argentina, que se supone que es uno de los países que está en crisis constantemente, también tiene un gasto en salud mucho mayor. Esto, como es de conocimiento general, nos ha reportado una duplicación en el número de fallecidos de los que anualmente solemos o solíamos tener, ¿no? 2018, 2019 solíamos tener más o menos 110.000 fallecidos, 110.000 defunciones por año. Desde 2020, y parece que en 2021 va a ser igual, hemos duplicado el número de fallecidos. Y esto no se debe a otra cosa que a la falta de infraestructura. No hay camas, no hay suficiente cantidad de oxígeno para atender a las personas que se agravan.
Entonces, no son cosas aparentemente tan sofisticadas ni complicadas, simplemente es infraestructura básica. Ahora, no solamente por falta de infraestructura estamos mal, sino que el mundo en general, incluyendo los países desarrollados que sí tienen infraestructura, también están pasando apuros. No es casualidad que los discursos de odio estén generalizados no solamente dentro del país, que estamos en elecciones, sino que en países desarrollados, Alemania, un país donde ha manejado bastante bien la crisis epidemiológica, los niños ya presentan problemas psicológicos. En Asia ha aumentado bueno, en el mundo en general ha aumentado la xenofobia contra los asiáticos. En los propios Estados Unidos hay olas de ansiedad y mal manejo del estrés, ¿no? Entonces, el confinamiento, que es una medida para contener el avance de la epidemia, está generando estragos, pero también está generando nuevas oportunidades, ¿no? Prácticamente el 30% de las empresas o de los trabajos ya se están haciendo de manera remota en forma permanente. Hay un 40% que de todas maneras lo está haciendo de manera presencial, sobre todo en pequeñas empresas, pero en grandes empresas la modalidad de trabajo que se ha trasladado de manera remota ya está empezando a pensarse que podría ser una manera de trabajo permanente. Y el hacer trabajo remoto plantea muchos desafíos también, ¿no? Ya la gente no tiene que levantarse, caminar, y eso le da tiempo al organismo de despertarse, ¿no? Entonces empieza el estrés, empieza el sobrepeso, y esas cosas son vulnerabilidades para esta epidemia. Entonces, si hablamos de políticas sectoriales y queremos pensar en reactivación a partir de políticas sectoriales, debemos tener en cuenta que según el CEPLAN existen al menos 54 políticas nacionales, sectoriales. Es decir, son políticas nacionales, políticas de gobierno, pero que se han establecido para determinados segmentos particulares de la economía. Una política sectorial es la relacionada a cultura, otra política sectorial es la que tiene que ver con el medio ambiente, otra política sectorial es la que tiene que ver con ciencia, tecnología, otra política sectorial es la parte que hacer con la migración. Entonces, el Poder Ejecutivo tiene un abanico enorme por donde trabajar. El punto es por dónde empezar, qué mejorar, qué cambiar, qué modificar. Hace unos minutos hemos hablado del tema del turismo. El turismo es solo un aspecto, ¿sí? Entonces, pero como el querido maestro Bruno comentaba, en este momento lo más importante es controlar la epidemia. Por lo tanto, lo más importante es atacar el tema de salud. Sin eso no podemos avanzar en las siguientes etapas, pero eso no implica que los problemas no sigan surgiendo. Entonces, hay problemas que son generales, que atacan a todos los diferentes sectores de la economía. Un primer problema que tenemos que tener en cuenta son los problemas fiscales, ¿no? El gobierno acaba de anunciar la entrega de un nuevo subsidio. Y el punto es, ¿hasta dónde vamos a esperanzarnos en que el gobierno va a seguir subsidiando? Los subsidios se pueden entregar en la medida que puedan ser financiados. Pero en este gráfico se puede ver claramente cómo hasta el año 2014-2015 los ingresos y los egresos estaban más o menos calzados y por lo tanto los déficit y superávit no eran importantes. Sin embargo, a partir de 2015 y 2016 se hizo una serie de cambios estructurales en las normas que lo que hicieron fue no reducir los gastos y no reducir los ingresos.
Y esa reducción de ingresos sostenida ha generado un déficit importante. ¿El déficit con qué se financia? El déficit se financia, igual que en las familias o igual que las empresas, consumiendo ahorros o endeudándose. Esto ha hecho que la deuda total, que aproximadamente estaba estabilizada en torno a los 100.000 millones de soles, desde el año 2015-16 ha empezado a subir. Ha empezado a subir la deuda pública total, ya sea que veamos la parte interna o la parte externa. La parte interna empezó a subir, pero últimamente ha empezado a dispararse la deuda externa. En menos de un periodo, desde el año 2016 al 2021, hemos más que duplicado la deuda. La deuda estaba en 100.000 y ya estamos casi bordeando los 300.000 millones. Sin embargo, en esos 5 años, los ingresos ni siquiera, no es que se hayan triplicado, no se han duplicado, no han incrementado ni siquiera el 50%. Esto es insostenible para cualquier familia, para cualquier empresa, para cualquier estado. ¿Cuán grave es el problema? Para tratar de hacernos una idea, tenemos que hacer una comparación internacional. Existen casi 200 países que llevan estadísticas, de los cuales el Fondo Monetario lleva estadísticas. Los ingresos públicos que tiene el Estado peruano apenas representan menos del 20% total de actividad económica anual. El Producto Interno Bruto es, vamos a decir, la suma de todos los bienes y servicios que se producen en una economía durante un año. De ese 100%, los ingresos que obtiene el gobierno representan el 19.9%. Chile, que se supone que es el modelo del neoliberalismo, con el Estado minimalista, tiene un gobierno con unos ingresos mayores. Estos ingresos, que son mayores que los del Perú, le impiden dar educación gratuita y una serie de otros beneficios sociales que la población ahora le reclama y que son las razones por las cuales se está planteando un cambio de la Constitución. Colombia, que tampoco la tiene muy fácil ahora por las protestas también sociales, tiene ingresos públicos equivalentes al 29% de su economía. Entonces, definir el tamaño del Estado tiene que ver también con las limitaciones que se dan en la prestación de determinados servicios públicos mínimos, desde que apareció el Estado como figura proveedora de bienes públicos para los cuales la iniciativa privada no está dispuesta a ofrecerla de manera gratuita porque tienen determinadas características especiales. Y si por otro lado miramos la deuda, algo que nos han venido diciendo que sí, que el gobierno peruano tiene las suficientes espaldas, que aún somos sólidos, que aún somos solventes, la solvencia tiene precio. La solvencia se mide en función de la capacidad de endeudamiento utilizada. El Estado peruano hoy día tiene un nivel de endeudamiento que equivale prácticamente al doble de sus ingresos anuales. Y por esa razón tiene una calificación equivalente al triple B+. En cambio, Colombia está más endeudada, su deuda es 236% sus ingresos de 2020 y por eso tiene una calificación menor. Chile tiene una deuda que equivale al 150% de sus ingresos y por eso tiene una calificación mejor. Entonces, ¿nos podemos seguir endeudando? Seguramente, pero nos vamos a seguir endeudando a costa de que nos bajen la calificación. Y la calificación es muy importante porque una menor calificación significa menos cantidad de inversionistas dispuestos a invertir. Cuando la calificación mejora, el universo de inversionistas que pueden venir a invertir es mayor. Y como pueden venir a invertir más, la tasa de interés que puedan exigir
para sus inversiones va a ser menor. En cambio, que nos bajen la calificación significa que las tasas de interés van a ser mayores, que las inversiones van a ser menores. Si las inversiones son menores, las oportunidades de dar trabajo van a ser menores. No solamente hay problemas fiscales, hay problemas monetarios. A raíz del confinamiento generalizado que se dio en marzo de 2020, la mayoría de monedas se depreciaron frente al dólar. Sin embargo, luego de 3 meses, la mayoría de las monedas empezaron a revertir esas depreciaciones. En cambio, en el Perú, desde entonces, la depreciación que ha venido enfrentando la moneda nacional ha sido cada vez más sostenida. Y eso tiene una explicación. El tipo de cambio ha venido subiendo fuertemente a pesar de que cada vez tenemos más cantidad de reservas. Acá están dibujados en 3 colores la composición de las reservas internacionales. Como se puede ver, la tendencia a largo plazo ha sido acumulación. Se ha acumulado hasta el año 2013 o 14 que alcanzamos un pico porque los precios de las materias primas empezaron a revertir su crecimiento. Eso redujo las reservas internacionales totales. Pero como los precios internacionales empezaron a volver a presentar un comportamiento favorable para los productores de materias primas, las reservas internacionales volvieron a incrementarse. Sin embargo, lo importante en una economía altamente dolarizada como la peruana no son, para determinar el precio del tipo de cambio, no es solamente cuántas reservas internacionales tiene, sino quiénes las tienen. Entonces, por eso hay que diferenciar qué parte de esas reservas internacionales son realmente del Banco Central, que es la zona azul, y cuáles de las reservas internacionales en realidad son del sector privado o del resto del sector público. Entonces, en esta composición se ve claramente cómo cuando el tipo de cambio, por ejemplo, en la crisis de 2008-2009, el tipo de cambio se disparó porque las reservas internacionales se redujeron, porque hubo una aversión al riesgo, todos los inversionistas empezaron a tratar de regresar a los Estados Unidos, porque los organismos internacionales respaldaron el dólar como moneda funcional. Las reservas internacionales se redujeron, pero ¿eso qué hizo? Hizo que el Banco Central saliera a intervenir y cediera parte de sus reservas al sector privado. En el 2016, 15, 16, cuando se empieza a percibir que la política monetaria en los Estados Unidos va a cambiar, va a empezar a normalizarse, otra vez las reservas internacionales se reducen porque muchos capitales salen, el tipo de cambio sube, ¿y qué hace el Banco Central? Reduce su cantidad de dólares para entregárselas al sector privado que demandaba más dólares y por lo tanto, de esa manera se contiene la subida del tipo de cambio. En cambio, en este último escenario de 2020, la crisis del coronavirus, el comportamiento del Banco Central ha cambiado. En estos otros escenarios, las reservas la posición de cambio del Banco Central, que son las reservas del Banco Central, se han reducido en 30 y hasta 50%. En cambio, en este último episodio, la reducción de posición de cambio del Banco Central no ha sido ni de 4%. A esa escasez del sector privado, que tiene menos reservas internacionales que las que quisiera, y por eso el tipo de cambio sube, hay que añadir el proceso especulativo. Hay especuladores que tienen como función proveer liquidez, aprovechar las oportunidades, hacer arbitraje, pero que en los procesos de elecciones también aprovechan para, en función de las expectativas que hay sobre los diferentes candidatos, toman posiciones a favor o en contra del tipo de cambio. Y en esta elección no ha sido la excepción, y hoy día vemos que hay unas apuestas sobre el tipo de cambio que son muchísimo mayores
que las que se tuvieron en los procesos electorales anteriores. Estas apuestas, ¿cómo se realizan? Pues se compra dólares a los bancos a través de operaciones con derivados, pero estas operaciones, como no se necesitan, como un importador necesitaría los dólares para hacer importaciones, se hacen con operaciones de derivados sin entrega. Entonces, se le compra a un banco dólares por determinada cantidad para ser entregados dentro de 3 meses, a un tipo de cambio estimado dentro de 3 meses. Pero como son operaciones especulativas, al final del plazo no se van a entregar los dólares, sino que se van a liquidar. Entonces, ¿qué hace el banco cuando recibe este pedido? El banco no va a asumir un riesgo, el banco va a tener que cubrirse, y para cubrirse, inmediatamente sale al mercado al contado y hace la compra de dólares. Y es la razón por la cual, cuando hay muchas de estas apuestas, el tipo de cambio sube, porque inmediatamente los bancos, para cubrirse, compran los dólares. Sin embargo, este proceso siempre se revierte, porque una vez que acaban los procesos de apuesta, se empiezan, ya no se renuevan o ya no se hacen más de estas operaciones, y el banco tiene que hacer la liquidación y entregarle al cliente lo que ganó o perdió. ¿Y cómo hace eso el banco? Pues vendiendo los dólares que antes compró. Este proceso, más un entorno desfavorable, entre comillas, favorable para los que venden materias primas. Nosotros vendemos materias primas, pero no vendemos todas, ¿no? Hay muchos productos, especialmente agrícolas, que no producimos y que se ha disparado el precio. ¿Por qué se ha disparado el precio? Porque hay un proceso de reactivación generalizado en todo el mundo. Entonces, esto hace que el precio de los productos importados y también el precio de los productos mayoristas se hayan disparado. O sea, los productos importados, la inflación importada ya cerró en julio más de 15%, prácticamente 15%. Los precios mayoristas están en 10%. Entonces, esto se puede terminar trasladando en inflación minorista, en inflación que tradicionalmente tiene como meta para el Banco Central un 2%. La inflación de julio del Banco Central ya está muy por encima del 2 y del 3, que es la banda máxima que debería tolerar. Entonces, esto implica que también tiene que haber cambios en la forma como interviene el Banco Central en el mercado cambiario para ver cómo es que mantiene ancladas las expectativas de inflación, ¿no? Ahora, ¿por qué digo que no tiene mucho asidero la forma como ha subido el tipo de cambio? Si aquí podemos ver en las barras azules, son cómo ha evolucionado la balanza comercial. La balanza comercial no es más que la diferencia entre las exportaciones y las importaciones. Si hay más exportaciones que importaciones, están entrando más divisas, más dólares al país. Y lo que observamos es que gracias al superciclo de materias primas, que aumenta los términos de intercambio, que son más favorables para el Perú, hacen que entren más dólares al país. Y cada que entran más dólares al país, el tipo de cambio se cae, porque deja de ser un bien escaso, se vuelve abundante. Y ha ocurrido así, como tenemos un modelo primario exportador basado en exportación de materias primas, pues si las materias primas suben de precio, la cantidad de dólares que entran son mayores. Lo que vemos desde el año 2017-18 es un nuevo incremento en los términos de intercambio, por lo tanto un precio más favorable para las materias primas y tenemos más entrada de divisas a país. Sin embargo, a diferencia de los procesos anteriores, cuando el tipo de cambio se cayó hasta 2 soles 60 en alguna oportunidad, hoy día no está ocurriendo eso. Por eso es que se dice que la subida del tipo de cambio no tiene fundamentos para ser sostenible. Es una burbuja que en algún momento va a tener que sincerarse. Lo otro que deberíamos tener en cuenta es, además,
en un escenario de estrés, es qué está pasando con la balanza en cuenta corriente, porque podría ocurrir que efectivamente tengamos una balanza comercial superavitaria, pero hayan otros componentes que hagan que los dólares estén saliendo. Entonces, eso se puede ver a través de la balanza de cuenta corriente. Y, por ejemplo, en estos años, en 2011, 12, 13, teníamos un superávit comercial, pero si le reducíamos los otros motivos por los cuales los dólares podían salir, efectivamente teníamos un déficit en cuenta corriente. El Banco Central intervino fuertemente para evitar que ese déficit de balance de cuenta corriente afectara mucho el tipo de cambio. Sin embargo, hoy día ni siquiera tenemos un déficit en cuenta corriente. Entonces, otra vez, lo que comento. Y esto también tendría que verse de una manera estructural, ¿no? O sea, esto que mantengamos un modelo basado en exportación de materias primas, ¿qué implica? Que como la mayoría de las inversiones en los sectores extractivos son de procedencia extranjera, ¿esto qué origina? Origina que efectivamente tengamos ingresos por mayores exportaciones que importaciones, pero muchos de esos ingresos por exportaciones, como son propiedad de extranjeros, terminan saliendo a través de renta de factores, ¿no? A través del pago de las inversiones que se han hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que explica por qué la balanza en cuenta corriente podría ser negativa a pesar de que tengamos una balanza comercial positiva, ¿no? Acá se toma en cuenta incluso las transferencias. Si ustedes se acuerdan bien, pues tenemos todavía muchos peruanos en el exterior que mandan remesas hacia el país, que son entradas como si fueran exportaciones. Y bueno, desde que tenemos migrantes venezolanos, pues también ellos hacen lo propio, ¿no? Pero eso todavía no es significativo. Entonces, si nosotros damos una mirada de largo plazo, vamos a ver lo siguiente. Un país, cuando sus nacionales son propietarios de más activos fuera del país, puede ser más rico en la medida que no le deba tanto a los internacionales. ¿Esto cómo se mira? Esto se mira comparando cuántos activos internacionales tienen los peruanos, que son las líneas amarillas, es decir, cada vez han tenido más propiedades internacionales, más activos financieros internacionales. Sin embargo, ¿no? Y eso se ha incrementado porque cada vez hemos tenido unos precios internacionales que no controlamos, pero que han sido favorables. Sin embargo, como hay mucho endeudamiento de parte del Estado y muchas de las inversiones son extranjeras, los pasivos internacionales también han crecido. Y cuando los términos de intercambio no nos acompañan, el crecimiento de las deudas sigue su rumbo, pero el de los activos se estanca. Es decir, si los términos internacionales no nos acompañan, las cosas empeoran. Entonces, hagamos un pequeño resumen. ¿Qué cosas se puede hacer? Pues si nosotros leemos bien la entrevista de Bruno de agosto del año pasado y una última que dio en mayo de este año, el rompecabezas que yo veo y que pues un poco planteaba Bruno nos daba varias pistas, ¿no? En primer lugar, no es la primera epidemia en Perú. El único detalle es que las epidemias anteriores que hemos tenido han sido en la etapa de la colonia o en los primeros años de la independencia. Entonces, las personas que vivieron esta experiencia ya no están con nosotros. Por lo tanto, si nosotros no aprendemos de nuestra historia, no vamos a enfrentar un riesgo, sino vamos a enfrentar una incertidumbre. La diferencia entre riesgo e incertidumbre es que el riesgo tiene datos, tiene dónde buscar y aprender de la experiencia. La incertidumbre no tiene ninguna referencia. Otra pista que nos dio fue que había que analizar los ciclos económicos de la historia. Si bien vivimos en un sistema capitalista, el sistema capitalista tiene ventajas y desventajas. Y una de las principales
ventaja y desventaja es que es predecible en cuanto a los ciclos económicos. Se sabe que cuando las cosas van demasiado bien, en algún momento van a dejar de ir demasiado bien. Y cuando las cosas van mal, en algún momento van a dejar de ir tan mal. Para eso, para estudiar en qué momento nos encontramos y evitar o mitigar lo que puede ocurrir, necesitamos evidencia. La otra cosa que hay que mirar es que no debemos agravar el problema fiscal. Las finanzas públicas prácticamente están en muy mal estado. No se puede seguir apostando a mayor déficit. Las reformas tributarias que se venían diciendo que se habían que aplicar no se han venido haciendo y se tienen que hacer. No mañana, pero se tienen que hacer. Lo otro, un hecho estilizado muy importante, es que el Perú no es Lima, pero Lima representa el 70% de la economía. Desgraciadamente, el crecimiento en el país no ha sido desconcentrado. No existen ciudades intermedias. Ecuador, Bolivia, países que tienen menor calificación de riesgo soberano, están más desconcentradas, por no hablar de Colombia. Entonces, esta hiperconcentración no es buena. Otra pista. El Perú mantiene un modelo de exportación de metales. Si mantenemos ese modelo de exportación de metales, vamos a seguir sin posibilidad de ser dueños de nuestro destino, porque dependemos de lo que ocurra con los precios a nivel internacional. Eso no es controlable. Otra pista. Hay que recuperar la minería, pero eso no implica impulsar nuevos proyectos. El problema de los nuevos proyectos son los conflictos sociales. Entonces, eso es lo que hay que mitigar. La otra pista importante que nos dejó Bruno fue que había que pensar en el turismo como sustituto de largo plazo. Y este es un punto muy importante porque el turismo, a diferencia de la minería, el turismo es intensivo en mano de obra y además, si se lo complementa con turismo interno, es un potente redistribuidor de la riqueza. Entonces, solamente quiero mirar dos puntos para acabar. En primer lugar, si nosotros hacemos un poco de prospectiva, deberíamos mirar cuál es el futuro de la minería. Y deberíamos aprender de lo que nos ocurrió ya con cosas similares. ¿Qué nos pasó con el guano? ¿Qué nos pasó con el salute? ¿Qué hicimos con el caucho? ¿Qué ocurrió con el azúcar y mucho? El futuro de la minería, desafortunadamente, parece que no va a ser distinto. Aunque les parezca increíble, hoy día ya se está haciendo investigación, ya hay empresas formadas para encontrar la forma de hacer minería en el espacio. Ya se está buscando, identificando y haciendo un inventario de todos los asteroides que giran en torno al sistema planetario para ver qué metales hay y cuáles son las formas de obtener. Es que la tendencia apunta a que no hay forma de abastecer con minerales la demanda que hay. Y los precios ya están en unos niveles que para los que los pagan les resulta muy caro. Y por lo tanto se buscan alternativas, ¿no? Es un poco lo mismo que pasó con el petróleo. El petróleo se volvió tan escaso, que se volvió tan caro, que hizo viable hacer la industria de la fractura hidráulica. El otro punto que quería comentar es, otra vez, prospectiva. ¿Qué pasa con el turismo? El turismo a nivel mundial representa el 10% de la actividad económica mundial. Existen países que dependen más, por ejemplo, de México, España, Italia. Su actividad económica, su Producto Interno Bruto, aproximadamente el 15% es ejecutado por actividades turísticas. Otros países dependen menos,
Pero en el caso del Perú, cuando las cosas iban bien, no representaban ni el 4%. A pesar de que el Perú tiene excelentes ventajas comparativas en este aspecto, no solamente por la diversidad paisajística, por la naturaleza propia, por la cantidad de aves, sino porque tenemos una cultura que es imposible de clonar. O sea, nadie puede ofrecer el pasado como sustituto. Nadie puede ofrecer pirámides de Egipto que no sean en Egipto. Nadie puede ofrecer la grandiosidad del Imperio Romano, salvo que sea Roma en Italia. A nivel turístico, el Perú es completamente desconocido, tanto que ni siquiera saben cómo se escribe Perú. En el turismo hay muchos tipos de turismo, pero en este momento deberíamos pensar que así como los que vivimos en el centro de Lima o tuvimos que trabajar, veíamos que los turistas japoneses ya desde hace años venían con sus mascarillas y con sus guantes, pues deberíamos pensar en lo mismo. Esta pandemia lo único que está haciendo es generalizando una práctica que ya se hacía. Y hay formas de hacer turismo sostenible, de hacer turismo rural, de hacer turismo vivencial. Es una actividad que se puede hacer al aire libre, con distanciamiento, en zonas ventiladas y fuera de la eh, eh, fuera de Lima, que estamos todos apretados, apachurrados. Lo más importante es que las clases sociales que tienen mayor capacidad adquisitiva están todas concentradas en Lima. Y el turismo rural más bien es una oportunidad importante para hacer redistribución, para que la gente que tiene más dinero no siga gastando en importaciones en los centros comerciales, sino que salga con su auto a hacer turismo vivencial, ir de aventura. En ese sentido, el gobierno, la responsabilidad grande que tiene es en terminar de construir esa infraestructura que falta. Se necesitan carreteras, no malgastar en mantenimientos de carretera que no duran para nada y se prestan a los manejos de corrupción. Se necesita infraestructura de Internet para que, como en Europa, la gente se adapte al futuro y empiece a hacer trabajo desde sus pueblos, desde las zonas rurales. Hay ya una tendencia en Alemania y varios otros países de abandonar las ciudades por la infraestructura de Internet que permite la presencialidad virtual y muchas de esas actividades ya se están planteando de esa manera. Entonces, un poco, en resumen, es sí, deberíamos plantear la reactivación, pero tenemos que empezar a darnos cuenta que la reactivación ya no va a ser como era antes y tampoco debería ser. Perfecto, Renzo. Excelente tu exposición y vamos a reflexionar un poco con los invitados en calidad de panelistas. También Raúl Salas va a hacer llegar tanto a tu persona como a los otros panelistas a fin de enriquecer lo que hemos visto en pocos minutos, tu brillante exposición. Antes de presentar a nuestro colega Jorge Pastor, les hago llegar tanto a tu persona, Renzo, y a los panelistas invitados, algunas inquietudes que tienen los participantes y también, ¿no?, nuestros colegas economistas, de que indudablemente se va a requerir mayores ingresos públicos, no solo para cerrar la brecha fiscal, e incluso para evitar un aumento sostenible, ¿no?, de la deuda que tenemos como país, sino lo más importante, cómo financiar, ¿no?, la solución de los grandes problemas estructurales que tiene el Perú al día de hoy. En segundo lugar, los desafíos post-pandemia, ¿no?, en cuanto a mejorar ostensiblemente el sistema de salud pública, porque está vinculado también a lo que tú has mencionado para esta ansiada reactivación económica y resolver, ¿no?, un problema estructural, entre ellos la informalidad, el bajo nivel de bancarización y las debilidades que tenemos en cuanto a nuestro sistema
de pensiones y otros mecanismos, ¿no? O la ausencia de los mismos en cuanto a protección, ¿no? Entre ellos el desempleo, ¿no? Que es un problema sumamente grave a consecuencia y que ha crecido a consecuencia de la pandemia. Me complace presentar a Jorge Pastor, un colega nuestro, a fin de que en los minutos que va a contar un poco cómo ha mirado la exposición de Renzo y qué es lo que tenemos como retos de país en cómo manejar la política fiscal y cómo podemos iniciar esta reactivación económica, pero resolviendo también problemas estructurales. Buenos días, Jorge. Buenos días, Jorge Pastor, te escuchamos. Jorge, te escuchamos. Problemas de conectividad, Carlos. Parece que no. Raúl, Sí, entonces presentamos a nuestro colega Milton Ceballos. Milton, buenos días. Buenos días, buenos Milton, días, buenos días, buenos días, decano, ¿cómo estás? y te doy el pase para que un poco escuchar tus reflexiones y también la propuesta de cómo percibes los retos como país en cuanto a la política fiscal, reactivación económica y resolver los grandes problemas del país. Perfecto, perfecto. En primer lugar, felicitar al doctor por la brillante exposición que ha hecho el día de hoy. En realidad, es importante manejar el tema fundamental de las reglas fiscales. Hay un plan de reactivación, pero efectivamente el gobierno anterior eh, emitió, como nunca se había emitido, bonos a 100 años. Y a pesar de que el brillante expositor ha aclarado el tema del riesgo país, ha aclarado todas las deficiencias que nosotros venimos estableciendo. A modo de síntesis, a pesar de que en el año pasado se ha suspendido el tema de la transparencia, el tema de las reglas fiscales, que son fundamentales, que deben de continuar. Y sobre todo hay un tema importante que es el tema de la predictibilidad. Y no hay Perú bueno ni hay Perú malo, sino hay buenos y malos mandatarios, buenos y malos directivos del país. Y tal es el caso que el anterior presidente, con la emisión de bonos a 100 años, que es uno de los 3 países en el mundo que ha emitido estas deudas externas a nivel de bonos, sin considerar que nosotros tenemos todavía contingencias, como por ejemplo deuda interna que tenemos, bonos de reforma y otros tipos de obligaciones que tenemos. Tenemos deudas especialmente de todos los procesos de controversia que hay por el mal entendimiento y un mal manejo de las asociaciones públicas privadas. Hay a diario temas de controversia arbitral, temas de pensiones y más aún una clase política irresponsable cuando emite normas que conllevan más gasto público. Por ejemplo, el tema del CAS. Ahora, todo ese fuerte de trabajadores bajo este régimen va a ser asumido por el Estado. Incluso yo veía una norma últimamente de que los contratados del sector de educación deben de ser automáticamente pagados en el presupuesto público. Lo cierto, en síntesis, para no seguirnos quejando, porque ha sido muy claro nuestro expositor, la deuda pública no puede superar el 30%, ya lo superó. Y por cierto, vamos a llegar posiblemente con esta impredictibilidad. Por cierto, muy halagador cuando se dice que vamos a escuchar al Consejo de Ministros, pero hasta ahora es una situación impredictible entre un plan de gobierno y un gobierno que recién, después de 30 días, va a manifestar. El déficit fiscal no debe superar más del 1%, lo cual es totalmente, ya quedó en el tema del papel. Las propuestas son interesantes. Evidentemente, el maestro Bruno Seminario ha dejado muchos mensajes. Si bien es cierto, el modelo neoliberal nos ha acompañado por más de 20 años,
Por eso el modelo neoliberal no es que lo defienda por si acaso, nos ha permitido tener un crecimiento en los últimos 20 años por encima de América Latina y tal vez por encima del mundo. Ese crecimiento pues nos ha permitido a que nosotros podamos manejar este tema, esperemos manejar este tema de crisis. Como bien lo dice, recuerdo a Schumpeter, ¿no? Evidentemente los ciclos económicos, no siempre cuando estamos de noche todo el tiempo vamos a pensar estar de noche. En primer lugar, las soluciones que se han planteado, yo quiero agregarle algunas situaciones importantes. El decano lo ha dicho, que aproximadamente con este tema de pandemia, a veces la necesidad hace que la gente tenga la capacidad de superarse. Teníamos una bancarización de un 30% y ahora estamos en una bancarización del 40%. Yo creo que, cogiendo el ejemplo de Singapur, ¿qué hizo Singapur entre sus medidas? La sistematización, establecer todo un proceso interconectado. Nosotros tenemos una fibra óptica transversal en el Perú que solamente le estamos ocupando en un 4% y tenemos para tener 130.000 kilómetros cuadrados de fibra óptica. Como medida fundamental es la transparencia, y esas transparencias de los gobiernos regionales, los gobiernos municipales, que son un lastre en el manejo del gasto público. El gobierno central debería establecer una situación, ¿no?, de una implementación de inmediato de toda la transparencia a nivel de todo lo que significa el aparato del Estado. Entonces, frente a esa vía de transporte tecnológico que es importante, con el ejemplo de Singapur, necesitamos efectivamente no crear nuevas carreteras, sino hacer el manejo de la implementación de nuevas carreteras. Pero fundamentalmente para mostrar el tema del turismo sin chimeneas. Yo acabo de estar en estas fiestas cruzándome todo Canta hasta llegar a la carretera central. Y el 80% o el 90% de todas esas vías al cruzar la Viuda y llegar a la carretera central estaban totalmente afirmadas. Y es lamentable que como política de Estado debería evidentemente hacer el turismo no solamente receptivo, sino el turismo local. Sigamos el ejemplo de Uruguay, por ejemplo. En Uruguay, un mes al año o un tiempo, determinados periodos, hay vacaciones, donde la mayoría de la población de Uruguay, evidentemente Uruguay tiene cosas que ofrecer, pocas en comparación con el país. Entonces debería establecerse el tema del desarrollo del turismo, no solamente receptivo, sino el turismo interno. Evidentemente tenemos que propender, si bien es cierto, tenemos el ejemplo del petróleo, ¿no?, que al final vino la petroquímica, que también se ha utilizado, pero después fue súper escaso por el tema de la especulación fundamentalmente. Tenemos la necesidad de irnos a la agroindustria. La agroindustria es importante para establecer un giro, evidentemente, ante la historia peruana, de que la anchoveta cayó, el guano cayó, y ahora evidentemente tenemos el tema del repunte de minerales, que es lo que nos está salvando, ¿no? Entonces tenemos que manejar el tema del desarrollo de la agroindustria. Tenemos, y dado que tenemos un Estado ineficiente, tenemos que necesariamente propender y seguir con el tema de las asociaciones públicas privadas. Hay muchos proyectos de necesidad nacional, como por ejemplo el tren transcostero, que se puede hacer, y hay muchos proyectos. Y finalmente, el tema, si bien es cierto, no es prioritario, porque lo prioritario es la salud, también es prioritario, no es que no es prioritario, también es prioritario la educación. La educación es fundamental. Tenemos no solamente en Apurima un nivel de analfabetismo de un 7%, pero en promedio en el Perú tenemos un promedio del 15% de analfabetismo. Y más aún somos analfabetos aquellos que sabiendo leer no leemos. Y entonces tenemos que implementar una cultura al tema educacional fundamental, no solamente en las etapas
primaria, secundaria, sino a nivel de ciudad, a nivel de ciudadanos. Debe de manejarse el tema de propender a la institucionalización para poder entender todo lo que significa la necesidad de que el Perú necesita solucionar este problema donde todos estamos involucrados. Y tal es el caso que en el caso de Chumbivilcas, hace una semana se solucionó, se dio 60 días y nuevamente. Entonces, debería de haber, el Estado debería de salir fundamentalmente a hacerle frente y a manifestar todas las salidas o todas las soluciones en todos los aspectos que tenemos y manejar la situación y la problemática del Estado, que nunca se ha establecido una modernización del Estado en forma transversal. Yo creo que esas son mis apreciaciones preliminares ante la brillante exposición de nuestro colega que lo hemos tenido pues por cerca de 60 minutos. Gracias, Raúl. Milton, sí, hemos escuchado tus apreciaciones y sumamente interesantes, sobre todo en el tema de lo que has hecho referencia, ¿no? De los grandes retos en cuanto a innovación tecnológica, transformación digital, sí que hablamos de la brecha, ¿no? En cuanto a la conectividad en Internet, y lo hemos sufrido con las clases no presenciales en distintos lugares del país. Y además, también has hablado de la necesidad de la alianza estratégica con el sector privado, pero tenemos que resolver ahí unos puntos sumamente críticos que no hemos sabido hacer buenos contratos o contar con un sistema de contrataciones para estos proyectos que necesitamos la participación del sector privado, más aún si se trata de capital extranjero. Raúl, te doy el pase para después presentarlo a nuestro colega Gilberto Muñoz Rodríguez para escuchar algunos alcances tuyos y hacerles extensivos, no solamente a nuestro invitado especial, sino a los panelistas, de lo que tú piensas en cuanto a lo que hemos escuchado de la exposición de Renzo y la participación de Milton. Raúl, buenos días. Raúl Salas, buenos días. Buenos días. Buenos días, Carlos. Buenos días, Renzo. Muy excepcional, extraordinaria la exposición de nuestro colega Renzo. Quiero trasladarle algunas inquietudes de los participantes, colegas, que me han formulado unas preguntas, ¿no? Para trasladárselas a Renzo. Básicamente en política fiscal. La pregunta es la siguiente, para que nos amplíe Renzo. Dentro de la actual situación de incertidumbre política, ¿cuáles son las expectativas en política fiscal que plantean algunos, ¿no? Ampliar la base tributaria, crear nuevos impuestos, combatir la evasión y la elusión tributaria, crear impuestos a los ricos, ampliar los impuestos a la minería. Y otras preguntas, un comentario sobre control de precios y control de cambios. Esas son las preguntas que están formulando los participantes para que nuestro colega Renzo amplíe esta exposición. Gracias. A continuación, vamos a contar con la participación en calidad de panelista de nuestro colega economista Gilberto Muñoz Rodríguez, y antes de también hacerle llegar tanto a nuestro invitado especial y a los demás panelistas algunas consultas y preocupaciones que tienen no solamente los colegas, sino pensando también en el ciudadano de a pie, de cómo generar mayor empleo. Le hemos escuchado a Renzo y con Renzo hemos tenido varios encuentros con otros grupos de profesionales y creemos que uno de los sectores locomotores tiene que ser el sector turismo, como también hemos escuchado hablar de exportación, pero el turismo en especial porque tenemos tanta potencialidad, ¿no? En diferentes lugares, en diferentes territorios del país, sin embargo, no lo aprovechamos. Antes de la pandemia, Colombia y Chile reciben mayor número de turistas que el Perú, y el Perú debería estar liderando entre los países con mayor número de visitas de turistas. Incluso también he escuchado a Milton y a Renzo sobre la importancia de promover el turismo interno.
sabemos que no solamente a nivel mundial, sino nuestro propio país, Lima y Callao tiene una población de 11 millones de habitantes y muchos de ellos necesitamos mejorar nuestra condición de salud mental, como nos explicó Renzo. Sin embargo, Lima ya no tiene espacios de recreación y menos espacios turísticos. Sin embargo, tenemos que mirar a dónde podemos recibir estos servicios, que es sumamente fundamental para una mejor calidad de vida. Gilberto, un gusto de saludarte y de que estés participando en Encuentro Económico, y te doy el pase para tus comentarios y reflexiones, y también escuchar los retos que debemos asumir como país. Bueno, ¿me escucha, señor Ricardo? ¿Me escuchan, amigos? Perfecto, sí. Bueno, interesante la exposición del colega Renzo, pero vemos, ¿me escuchan? Perfecto. Te Ya. escuchamos, Gilberto, te escuchamos. La resolución de estos problemas, me voy de frente al grano, pasa por una decisión política. ¿Cuál es la idea que tenemos nosotros como gobernantes? Me refiero a todos los gobernantes que han venido y los que están por venir y el presente. De esa decisión política depende, digamos, la resolución de los problemas estructurales que nos están aquejando ya por décadas. Tenemos problemas de índole social, de índole económica. Lo que ha expuesto el colega Renzo son aspectos técnicos que obedecen, digamos, a cómo se puede resolver en forma técnica algunos problemas económicos. Pero acá lo que nos está pesando es una encrucijada que tenemos. No tenemos la capacidad de ingreso suficiente como para querer resolver todos los problemas. Tenemos que hacer prioridades. ¿Qué es lo que los ingresos, hasta dónde nos alcanza? Es como un padre de familia que la prioridad es darle salud y darle alimentación. Los viajes, el turismo se alcanza en buena hora. Hacer planes de nueva casa, de nueva infraestructura, depende de los ingresos. Y eso es muy importante. Pero como lo vuelvo a repetir, la resolución pasa por una decisión política y de pensamiento económico e ideológico. ¿Qué es lo que piensa el actual gobierno? ¿Qué es lo que han venido pensando? ¿Cómo resolver estos problemas? Si no, desgraciadamente vamos a seguir en la misma encrucijada. Tú lo decías, Decano, de que uno de los problemas es la mano de obra y el empleo. Estrategias, ideas, cómo no nos podemos quedar solamente en los bonos, en la migaja, en darle, eso se va a acabar. Pero ¿qué vamos a hacer? Falta, digamos, unas ideas concretas, digamos, a esta problemática de la falta de empleo. La mejor manera de la redistribución de la riqueza es darle empleo. Pero ¿cómo lo hacemos? Esa sería una buena pregunta para todos, inclusive para el expositor. Gracias. Gilberto. Sí. Sí. ¿Terminaste? Sí. Perfecto. Te agradezco la participación, y un poco regresando a nuestro invitado especial y aprovechando los últimos minutos del programa, Renzo, te hago llegar alguna preocupación de los participantes en cuanto a cómo poder aterrizar, ¿no?, de una perspectiva de soluciones técnicas, pero a su vez cómo encontrar consensos digamos, en el escenario político. Hemos visto el día de ayer la reunión del Acuerdo Nacional, pero el Acuerdo Nacional nos parece en algunos casos, ¿no?, esa percepción, en este caso personal, que no involucra al colegio, de que hemos visto diferentes profesionales, no solamente economistas, abogados, ¿no?, sociólogos, de que el Acuerdo Nacional solamente nos acordamos cuando se presentan crisis de gobernabilidad y de falta de entendimiento, y después queda ahí, ¿no? Y creo que el Acuerdo Nacional tiene que ser, en primer lugar, fortalecido, incluso con miras de mayor alcance, aprovechando también herramientas sumamente importantes, como te hemos escuchado, Renzo, desde cómo planificar mejor el país, incluso haciendo prospectiva, que también no hemos olvidado de hacer, ¿no?
esa herramienta importante de cómo ver distintos escenarios y cuál sería la ruta más deseable para el desarrollo del país. Creemos que es necesario mejorar no solamente las políticas públicas, las políticas nacionales a cargo de los sectores, sino también en encuentros y sobre todo construir un contrato social, algunos le llaman pacto social, que no lo tenemos, porque el país no tiene encuentros con actores clave, desde la clase política, los partidos políticos y lo más importante, una participación en esta contribución de estrategias para el desarrollo nacional por parte de los colegios profesionales. Renzo, te doy el pase para que, digamos, inicie esta última parte del programa. Bien, en relación a la primera pregunta que comentaba Raúl, ¿qué hacer con la parte de los ingresos, la parte tributaria, ¿no? Como en alguna reunión ya comentaste, Carlos, hemos discutido que no hay que estar inventando la rueda otra vez, ¿no? Y la mejor manera de no estar inventando las cosas es estudiando lo que han hecho los países que han logrado ser un caso de éxito. Un grupo importante de estos países que han sido casos de éxito, que han conseguido el desarrollo, son los países que se agrupan en la OCDE, en la Organización de Desarrollo Económico. Estos países ya han implementado una serie de medidas y buenas prácticas de cómo se debe manejar el Estado, de cómo se deben manejar las empresas públicas, de cómo se debe mejorar la gobernabilidad de las instituciones. En ese sentido, nosotros hasta los años 90 salíamos de una crisis económica terrible originada por la hiperinflación, en donde las medidas que se tomaron a principios de los años 90 originaron una informalización y precarización de muchos sectores de la economía. Y el Estado no dio una respuesta adecuada para mantener la formalidad. Sin embargo, esta excepción, que era la informalidad, a principios de los 90, luego en la siguiente década, se empezó a convertir en la norma. No solamente los sectores formales empezaron a competir a través de la formalidad, sino que incluso se valieron de la informalidad para competir. Un caso muy claro ha sido, por ejemplo, el sector financiero. El sector financiero, los únicos que atendían a los sectores informales más pobres eran las cajas municipales. Era el único sector que no enfrentó una situación de quiebra. Como se recordarán, en la crisis bancaria de los años 98-99, la mitad de los bancos desapareció, fue absorbido, quebró por diferentes motivos, pero en el caso de los créditos a las microempresas no ocurrió eso. Pero en los años 2000 y 2010, lo que hemos visto ha sido entrar a la banca que normalmente atendía al sector formal hacia los sectores informales y sin ningún compromiso de formalizarlos, ¿no? Entonces, y esto no solamente se ha visto en este sector, también se ha visto, por ejemplo, en la minería, ¿no? En la minería, la fragmentación de la normatividad entre los tres niveles de gobierno han generado una serie de vacíos y solapamientos regulatorios en los cuales muchas, he visto los casos concretos, he participado en reuniones, muchas empresas medianas, formales, se valen de mineros informales para reducir los pagos y el registro de ingresos que deberían de tener en contraprestación por obligaciones sociales y pasivas y tal. O sea, y eso
aumenta la contaminación del aire, del agua, y el Estado otra vez fragmentado a través de la ANA, de los organismos de control de contaminación. Entonces, el Estado se ha ido precarizando, pero también ha permitido la precarización de la economía, ¿no? En una mayor informalidad. Eso hay que revertir. ¿Y qué hacer con la parte tributaria, ¿no? Con la parte tributaria hay muchísimas inafectaciones, exenciones, exoneraciones y demás beneficios tributarios que no solamente se han convertido en fuente de menores pagos, sino que también son fuente de corrupción, ¿no? A quienes se les aprueban las inafectaciones, a quienes se les mantienen las exoneraciones, a quienes se les dan nuevas exenciones, a quienes se les dan nuevos beneficios tributarios. Entonces, no solamente está la ilusión, la evasión, sino está la corrupción misma de mantener esas normas para unos y no para otros, ¿no? Y en mi opinión, la mayoría de esas cosas deberían eliminarse y ser reemplazadas por subsidios directos, transparentes y fiscalizables a través del presupuesto público, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que hayan empresas que digan, no, no voy a pagar impuestos porque yo firmé un contrato en el pasado con un fulano y por lo tanto a mí estoy en otro país, ¿no? O sea, ya la política tributaria no me afecta más. Cuando esto en todos los otros países se hace y se revisa en cada proceso de aprobación presupuestaria, ¿no? En cada año se revisa y se aprobará, pues, si conviene o no conviene dar un incentivo o determinado beneficio a determinado sector de la economía, ¿no? Y para hacer esta revisión de toda esta evasión, ilusión y corrupción, se necesita hacer otra vez lo que hacen los países desarrollados. Todos los países desarrollados tienen un catastro patrimonial nacional en donde el Ministerio de Finanzas, o que a veces se le llama también Ministerio de Hacienda, es el responsable de recaudar todos los impuestos, ¿no? Puede tercerizarlo a través de una SUNAT, pero como responsabilidad simplemente para la labor de cobranza, pero normalmente están dentro del propio ministerio. Y lo que se hace todos los años es que el Estado efectivamente envía una preliquidación de todos los impuestos que hay que pagar en función de todos los ingresos y patrimonio que tiene cada uno de los contribuyentes, ¿no? Entonces, esto reduce los márgenes de actividades lícitas o ilícitas que han generado desbalances patrimoniales, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que determinadas empresas o bueno, determinadas personas incrementen su patrimonio sin que nadie haya fiscalizado cómo es que efectivamente se incrementaron y si esos nuevos ingresos que le permitieron incrementar estos balances, estos patrimonios, pagaron o no pagaron adecuadamente, ¿no? Creo que para nadie es novedad cómo incluso al rey de España fue acotado tributariamente por haber recibido ingresos y donaciones que no declaró y que no pagaron sus impuestos, ¿no? Entonces, mientras no hagamos esa reforma tributaria en serio, y para eso se necesita decisión política, que hasta ahora no la ha habido, no se va a poder mejorar este frente. Entonces, no es necesario aumentar las tasas, es necesario mirar quiénes son la base tributaria y cuáles son los agujeros que efectivamente están generando los incentivos para que ahora cada vez hayan más promociones de contadores y abogados que lo que se dedican es a tratar de asesorar formas legales de pagar menos impuestos, ¿no? ¿Por qué? Por los vacíos de regulación. Muchas cosas se pueden hacer. Por ejemplo, en el IGB, ¿por qué tenemos que pagar todos una sola tasa diferenciada de 18%, ¿no? Hay muchos países que pagan tasas en función del tipo de producto que corresponde, de 6, 7, 16, ¿no? Entonces, esto hay que mirarlo, ¿no? Ahora, en relación a la segunda pregunta, ¿no? El plano político, sí, pues, desgraciadamente, la política importa, pero hoy día nos están queriendo hacer entender como que la política importara más de lo que realmente importa, como siempre. Hoy día tenemos un grupo que puede no estar de acuerdo con los resultados electorales, pero ya pues el partido se fue a penales y en la definición de penales
se perdió. Lo que toca es asumir ese resultado. Hoy día la situación no es peor que la semana del año pasado cuando no tuvimos presidente, o perdón, cuando tuvimos 3 presidentes. La situación política no es peor. Sin embargo, la forma como aparentemente se está generando ruido con el tipo de cambio, con las expectativas, con una serie de movimientos medio golpistas, en donde incluso se está pagando a personas para que vayan a protestar. Esto lo único que hace es generar ruido, ¿no? Ya la discusión de pensamiento económico está muy claro desde hace muchísimos años, ¿no? La discusión entre capitalismo y comunismo hace muchísimos años se resolvió. La discusión que hoy día más bien se tiene es, oye, tenemos un régimen constitucional que dice que lo que se implementa es economía social de mercado, pero en el detalle de la normativa no aplica una economía social de mercado, sino que lo que aplica es un régimen de economía de mercado que es diferente. La economía social de mercado surgió como una respuesta intermedia entre comunismo y capitalismo, como una respuesta intermedia en la cual los países capitalistas se veían amenazados por los regímenes comunistas que se empezaban a implementar después de la Primera y Segunda Guerra Mundiales. Hoy día estamos en una situación en la cual la economía como ciencia ya no puede decir que solamente la economía importa. Hoy día tenemos que pensar en una economía desde el punto de vista científico, en donde la parte del medio ambiente y la parte social importan, es decir, donde la economía ecológica tiene que tomar mayor protagonismo, donde efectivamente el calentamiento global está haciendo que muchas zonas tengan más catástrofes, donde muchas zonas que antes eran nevadas ya no son nevadas, donde la temperatura promedio está aumentando, y en tierras donde antes no daban frutos, ahora están dando frutos. Entonces hay que ver cómo nos adaptamos a ese calentamiento global, cómo mitigamos eso, cómo hacemos un desarrollo sostenible, ¿no? No podemos seguir siendo, no podemos mantener un discurso ideologizado, ideológico, en donde no, pues, solamente la economía y ya, y el óptimo de Pareto y el resto, no importa. Pues sí importa, ¿no? Eso es lo que se ve en los países desarrollados, por más, aparentemente libremercadistas que sean, ¿no? Reino Unido, el tamaño del Estado en Reino Unido es más del 40% de sus ingresos de la economía, ¿no? Estados Unidos con Trump, los ingresos del Estado son el 35%. En cambio, el Perú estamos en menos de 20%. Con eso no se pueden atender todas las necesidades sociales básicas, ¿no? Por no decir las otras que se han implementado en otros países, ¿no? Entonces, necesitamos desideologizar la discusión y aterrizar más en cosas científicas, ¿no? Los gobiernos de los países desarrollados tienen un comité de asesores científicos y este comité de asesores científicos o un instituto vamos a decir, de planeamiento estratégico, no de planificación centralizada, sino de planeamiento estratégico, va previendo cuáles son las mejores decisiones de cara al futuro para el bienestar general, ¿no? Gracias, Renzo. Para aprovechar los últimos minutos, antes de, si no se olviden, de que el Colegio de Economistas de Lima cuenta con una serie de medios, entre ellos Facebook, Instagram, su canal YouTube, en donde pueden ustedes revisar los eventos realizados por el Colegio de Economistas de Lima. En segundo lugar, nuestras plataformas virtuales, desde la actualización de datos, expedientes de colegiatura virtuales, habilitación virtual, y visiten también nuestra página web, que está una serie de información institucional. Y finalmente nuestra mesa de partes virtual, que está funcionando desde el mes de noviembre del año pasado, y en donde es mucho más fácil hacer cualquier trámite o procedimiento con relación a un mejor servicio a ustedes, a los economistas colegiados del Colegio de Economistas de Lima. Milton, solamente
para esta parte final, te hago llegar algunas consultas que lo hemos conversado de cómo mejorar el sistema de contrataciones en cuanto a esa necesidad de tener una alianza estratégica con el sector privado a través de las modalidades de APP, que es necesario para reducir la brecha de infraestructura en distintos, no solamente departamentos y realidades que tiene nuestro país, por cuanto es fundamental darle mayor competitividad. Tú lo has dicho, has estado de viaje y no es posible que tengamos esas carreteras, esos caminos, más aún que tenemos como derrotero de convertirnos en los próximos años una potencia a nivel internacional en turismo. En segundo lugar, importante y comulgamos de hace varios años la importancia de hacer esa gran revolución educativa, y ahí tenemos grandes brechas, no solamente en infraestructura, en el tema de curricular, mejor calidad de docentes, pero con un enfoque territorial. Ahí tenemos que manejar la educación y esa brecha de acuerdo a esos retos que tendrán que asumir en el futuro. Ojalá que se podrá conformar estas regiones transversales a fin de resolver esos desequilibrios de desarrollo territorial y económico y social que tenemos aún, sobre todo si pensamos en realidades que contamos en la sierra, en la selva. Y existen estándares internacionales. Creo que un marco podría ser los estándares incluso para la mejor gestión con el medio ambiente de lo que ya está establecido en la OCDE. ¿Qué opinas de este alcance por parte de los economistas, Milton? Gracias nuevamente. Gracias, Renzo. Has estado brillante. Gracias, decano, por permitirnos hablar estos minutos. El tema de las APP es un tema que ya en el Perú se ha ido perfeccionando, pero el problema es que no hay transparencia. El problema es que hay corrupción. Si bien es cierto, los proyectos que los establece Proinversión a nivel como organismo especializado de esto, a veces algunas empresas o instituciones reguladoras participan incluso en el tema de la corrupción. Y tal es el caso de que ni bien comienzan a funcionar estas asociaciones pública-privadas, vienen las famosas adendas, que trastocan totalmente, a pesar de que el marco lo establece, es donde el Estado incluso contrata al BIP, y el BIP le da la razón a la empresa que establece estas adendas, que en realidad están fuera del marco de la ley. Entonces, el tema fundamentalmente es transparencia, el tema fundamentalmente es corrupción. Evidentemente, también un tema fundamental es el tema educativo. Y un tema importante que han planteado los presentes es generar empleo. Pero es generar empleo, no queremos que vuelvan pues los empleos de mano de obra política, como hubieron en anteriores gobiernos, que es un tema, eso se va a poder establecer o regular con ciertas situaciones de la participación de la empresa privada en determinadas obras, ya no a nivel de APP, sino una especie de canje por impuestos, de tal manera que se pueda pues ver en temas transversales, regionales, toda la problemática y ir estableciendo soluciones puntuales, porque no olvidemos que el Perú tiene una serie de puntos diferentes que hay que enfocarlo de acuerdo a cada región. Eso es mi opinión, estimado decano. Gracias, Milton. Raúl, para después darle pase a Gilberto, si tienes algún comentario final de lo que hemos visto, y después, antes de cerrar el programa, darle las palabras de despedida a Renzo, previo a su participación de Gilberto. Raúl, te doy el pase. Gracias, Carlos. Bueno, a nombre de los peritos, economistas, que en su mayoría han participado hoy día, agradecer a Renzo realmente por esa brillante exposición. Y esperemos que en próximas oportunidades tengamos también su participación. Nos ha servido mucho para orientarnos. Había muchas preguntas en el tintero. Claro que queríamos su opinión. Claro, sabemos todos los economistas que un control de precios no, es nefasto. Un control de cambios ya hubo en el pasado, ha sido nefasto. Pero quería una opinión de Renzo sobre ese tema.
porque ya él habló sobre el tema de la política fiscal, pero como está en boga mucho, parece que estaba, muchos congresistas, etcétera, están sugiriendo este tema, y sabemos nosotros los economistas que eso no es conveniente, pero me gustaría una ampliación de parte de Renzo, si es posible, ¿no? Perfecto, Raúl. Gilberto, para los comentarios finales y darle pase a Renzo para sus últimas palabras de algún comentario y su despedida. Gilberto, te copiamos. Gilberto Muñoz, estás en el aire. Gilberto, ¿nos copias? Parece que ya salió. Ya, perfecto. Renzo, solamente para tus palabras finales, te vamos a convocar y ojalá que cuentes con el tiempo y la predisposición, como siempre lo has hecho con el Colegio Economista de Lima, de hablar un poco las palabras finales tuyas, ¿no? De que por qué no ha funcionado la economía social de mercado. Le di una lectura de un paper tuyo sobre eso y comulgamos, ¿no? En la ausencia del Estado en su rol regulador, de planificador y de evitar privilegios por algún agente o actor, indistintamente si es social, económico, que perturbe la implementación de una real economía social de mercado. Y creo que eso lo podemos ver. ¿Y qué es lo que le falta al Estado, ¿no? Porque hay un tema también de rediseño del Estado. No es posible que contemos con una institución sumamente débil que es CEPLAN y que debe potenciarse e incorporar incluso la inversión pública. Debe ser el conductor del proceso de descentralización, por citar algunos procesos que deben ser incorporados al CEPLAN, e incluso debería ser el soporte técnico para ese espacio de consenso que es actualmente el Acuerdo Nacional. Creo que ahí está el rol en el futuro que debe asumir CEPLAN, y creo que eso lo podemos dejar en otra oportunidad con la participación de Renzo y de otros especialistas, a fin de que el colegio también en algún momento presente una propuesta formal, ¿no? No solamente de los sistemas administrativos claves, en donde el economista tiene un papel importante. Renzo, para tus palabras finales, antes de finalizar este programa. No, a ver, no sé qué pasó, es un movimiento acá. A ver. Aló, ¿me escuchan? Renzo, te escuchamos. Sí. Perfecto. Bien. Bueno, parece bastante obvio que no podemos regresar a las épocas en las que se controlaban los precios, en el sentido de que el gobierno decidía qué precio tenían que tener las cosas. Este modelo, que responde un poco al de la economía centralizada, ya demostró que es inviable, en el sentido que no existe Estado, llámese por ejemplo la Unión Soviética, que es el paradigma donde se implementó esto. Es imposible que el Estado pueda llegar a determinar absolutamente todas las necesidades de las personas. El modelo, por eso, el modelo comunista de la Unión Soviética desapareció. Lo otro es que el otro modelo comunista, que es el modelo chino, se dio rápidamente cuenta de esto y por eso viró hacia el modelo de mercado. Sin embargo, tampoco podemos irnos al otro extremo del planteamiento capitalista original, en donde propugna que el Estado no debería interferir en absoluto. ¿Por qué? Porque existen muchos bienes que sin la existencia de un Estado no serían provistos. Estos bienes los economistas los conocemos como los bienes públicos. Además de haber una serie de lo que se conoce como fallas de mercado. Es decir, el sistema de mercado funciona muy bien en muchos aspectos, pero no en todos. Entonces, es determinar en qué aspectos funcionan bien o en qué aspectos no funciona bien el mercado,
es en donde interviene el Estado, pero regulando y estableciendo que no hayan abusos que puedan distorsionar y alejar la diferencia entre los precios desde el punto de vista privado y los precios desde el punto de vista público. Yo les quería mostrar aquí un blog para las personas que de pronto tienen más interés, que lo inicié en el año 2004 cuando empecé a dictar el curso de teoría monetaria en la Universidad Católica, que me permitía un poco hacer una labor pedagógica con muchos de los alumnos que preguntaban cosas y que a veces se quedaban con las dudas, ¿no? Entonces, este blog lo he retomado y estoy tratando aquí de absolver muchas cosas, muchos temas, muchas preguntas, que a veces son cosas elementales, pero que a veces nos hemos olvidado que existen, ¿no? Deberían desaparecer el sistema privado de pensiones, es rentable o no es rentable invertir en otras monedas, las empresas públicas deberían operar como empresas o deberían ser simplemente parte del gobierno, implica el crecimiento un desarrollo, qué implica la corrupción. Entonces, de pronto los invito a darle una mirada a este blog para ver y contextualizar bien qué cosa es capitalismo, qué cosa es comunismo y por qué nos están tratando de arrinconar en una discusión cuya respuesta ya se resolvió hace muchísimos años. Señor decano. Gracias, gracias Renzo. Y en realidad ha sido no solamente satisfactorio y sobre todo la calidad de la exposición que ha realizado Renzo. No es la primera vez que nos acompaña. Agradezco también a nuestros colegas del Comité de Peritos, tanto a Raúl Salas, a Milton Ceballos, a Gilberto Muñoz, que también han enriquecido la reflexión y las propuestas y los derroteros que tenemos como país en los próximos años. Creo que el Colegio Economista de Lima también no puede estar ajeno a la discusión y lo más importante, como colegio profesional debemos de hacer aportes y propuestas técnicas y más aún a través de los comités especializados, que ha sido su misión, ¿no? Incluso para su creación. Y creo que es uno de los ejes de trabajo que se ha establecido a través del consejo directivo que presido y ojalá que los próximos consejos directivos del CEL continúen con ese fortalecimiento y esa presencia del Colegio Economista de Lima en el quehacer nacional. Finalmente, estamos implementando no solamente en el espacio de encuentro económico, sino en las distintas plataformas que tiene el colegio, de ir promocionando los emprendimientos por parte de los economistas. Es importante darle ese apoyo y creo que próximamente anunciaremos el acceso y cómo ir difundiendo esa creatividad por parte de los economistas. Gracias a todos ustedes y los esperamos el próximo sábado en el Encuentro Económico. Un abrazo para todos. Gracias. Oh.